La torre, antiguamente llamada roque, es una pieza mayor de ajedrez, empleada generalmente en la fase final del juego, debido a su valor estratégico y táctico, que ha sido ampliamente estudiada en la literatura ajedrecística. Su valor relativo es de aproximadamente 5 puntos y puede variar en función de su posición en las filas o columnas abiertas, o formaciones estratégicas como baterías. Al comienzo de una partida, cada jugador tiene dos piezas que son dispuestas en las columnas A y H, en la primera fila para las blancas y en la octava para las negras. Rara vez se utiliza en la fase de apertura debido a su baja movilidad en posiciones cerradas. En el medio juego se colocan de modo de ocupar una columna abierta, con el objetivo de atacar al rey del oponente y ocupando la séptima fila enemiga, y en la fase final de la partida puede llegar a ser decisiva contra piezas menores. Una de las leyendas que acompañan a la creación del juego dice que el Braham Sisa creó el chaturanga, el precursor más antiguo del ajedrez, basándose en las figuras del ejército de la India, e incluyó la viga, un carro conducido por caballos muy comunes en aquella época. El movimiento de esta pieza era idéntico al de la torre actual y su nombre en sánscrito era Ratha. De acuerdo a los relatos griegos, esta era la composición del ejército de la India desde el siglo IV a.C. La palabra chaturanga, que posteriormente nombró la primera versión del juego, tiene el significado atribuido a las partes del ejército en el Ramayana y en el Mahabharata, en la que el ejército es expresamente llamado Hasti Atswa Ratha Padatam, del cual Ratam es la palabra en sánscrito para referirse a un carro de guerra. Cuando los persas asimilaron el juego, el nombre de la pieza fue traducido por la palabra en la lengua persa correspondiente a rock. Hasta la introducción de la dama, hacia el siglo XV, la torre fue la pieza más fuerte del juego y, al ser amenazada, el jugador atacante alertaba al oponente anunciando Shah Rukh, en alusión al jaque impuesto al rey. Los árabes aprendieron el ajedrez con los persas y mantuvieron el nombre de rock, que tiene consonoridad semejante a la palabra en árabe para un gigantesco, mítico pájaro conocido en portugués como roc. Los italianos transliteraron la palabra para rocco con sonoridad semejante a roca, palabra italiana que significa fortaleza. Esto dio lugar a la tradición de nombrar a la pieza con la palabra con su significado de torre en la mayoría de los países europeos, a excepción de Inglaterra, que se transliteró nuevamente el significado de la palabra para rock. Sin embargo, la pieza es conocida como castle entre los países laicos al juego. En países de habla inglesa, debido a su representación común como una torre o turret. En la pieza francesa se llama tour, en alemán turm y en neerlandés castle. Sin embargo, en el idioma ruso la pieza se denomina ladya, que significa barco, así como en Indonesia y en Filipinas, lo que sugiere que el juego fue introducido en estas regiones directamente por los persas e indios, respectivamente. Alrededor de 1527, Marco Girolamo Vida, obispo de Alba, publicó un poema llamado Scatia Ludus, sobre una partida de ajedrez entre los dioses Apolo y Mercurio. Las torres eran fortificaciones en las espaldas de los elefantes y los jugadores de ajedrez europeo tomaron esta descripción, dejando posteriormente a un lado el elefante para el uso normal. La torre, como la conocemos hoy en día en la vida real, representan las fortificaciones, fortalezas o castillos, los cuales eran los lugares fuertes, cercados de murallas, baluartes, fosos y otras fortificaciones. Existen todo un conjunto de edificaciones militares que guardan analogías con el castillo, como el alcázar, la torre, el torreón,
la atalaya, el fuerte, el palacio fortificado, la ciudadela o la alcazaba. Lo que el castillo encierra es un patio de armas, en torno del cual se sitúa una serie de dependencias y que dispone, por lo menos, de una torre habitable. Ahora bien, en cuanto a su movimiento, la torre se mueve hacia arriba y hacia abajo, o de un lado a otro, tantos cuadros como desee. Puede hacer dos cosas que el peón no puede hacer. Puede moverse hacia atrás y hacia los lados, pero no puede moverse en diagonal. Al jugar al ajedrez, escucharás la palabra columna y fila. Ambos son términos militares y se usan para explicar los movimientos del ajedrez. La columna se refiere a una línea desplegada de soldados lado a lado, como la de los peones al principio de la partida. La fila se podría considerar como una hilera de soldados yendo y viniendo. La torre puede irrumpir por cualquier columna o fila abierta. A la torre se le da en otros idiomas el nombre de castillo. En realidad, muchos jugadores de ajedrez le dan ese nombre, pero para ayudarte a recordar la forma en que se mueve, le seguiremos dando el nombre de torre. Es fácil pensar que una torre fue construida con grandes bloques de piedra cuadrada, con su piedra angular, etc. Y con bastante lógica, las torres del ajedrez están colocadas en las esquinas del tablero. Nuevamente, la misma torre, con sus enormes bloques de piedra, recuerdan al carpintero y al albañil. Su herramienta, por supuesto, es la escuadra. Y esta es exactamente la forma en que esta pieza se mueve a escuadra. La torre puede atacar a cualquier pieza enemiga que se encuentre directamente sobre su fila o columna. Es decir, así como se ve en las imágenes, la torre puede comer en forma horizontal y puede comer en forma vertical, pero nunca puede comer en forma diagonal, ni saltar las piezas. Esa es la forma correcta en la cual se puede mover la torre. Si les gustó el video, denle un like con una manita hacia arriba. Y además, no olviden suscribirse y tocar la campanita. Recuerden que su opinión es importante para mejorar nuestro canal. Saludos y hasta la próxima, amigos.